La DIAN está investigando una red de funcionarios que ofrecía a presuntos y reales evasores del IVA rebajar sus deudas en el computador central a cambio de que les dieran a ellos parte de lo rebajado. Directivos de una IPS en La Guajira denunciaron a funcionarios de la DIAN en este mismo departamento por exigirles dinero a cambio de alterar el monto de aparentes sanciones económicas en los sistemas de la Dirección de Impuestos. De acuerdo con la denuncia, la IPS recibió la visita de una funcionaria de la DIAN para revisar sus libros de ingresos y egresos y conciliar con sus facturas la liquidación de impuestos. Ella dice que no hay problema, que le prestemos las carpetas para ella sacarle copia, para verificarla porque ella tenía afán. Pasadas unas semanas, la IPS recibió una notificación de la DIAN donde les aseguran que varias facturas presentaban inconsistencias. Me llamaron por teléfono y me dijeron que me iban a hacer un emplazamiento. Es decir, la DIAN obligaba a la IPS a pagar una sanción por facturas que, según los denunciantes, no pertenecían a la empresa. Con el emplazamiento, los funcionarios querían presionar a pagar a la IPS. Yo le dije, pero como me llegó un documento que me decía que había emplazamiento, no, todavía emplazamiento, podemos hacer algo, podemos cambiar todo. Cambiamos tu declaración de renta, tú nada más entras con la clave y haces lo que nosotros te digamos. Y eso te baja totalmente. Los funcionarios le explicaron a la IPS la manera en que podían cambiar los valores a pagar, previo pago de una coima. La propuesta que ofrecieron los funcionarios de impuestos fue detallada por las víctimas ante la Fiscalía. Eran 560, pero por un beneficio bajaba a 386. De 386 ellos me decían, bueno, te dejamos a ti una deuda como de 130 millones de pesos, el restante nos das 50% a nosotros y el otro 50% te lo quitamos. Con este ofrecimiento, los funcionarios de fiscalización recibirían 128 millones de pesos a cambio de rebajar la sanción de la DIAN de 386 a 130 millones, pero al negarse a pagar, las consecuencias no se hicieron esperar. Me embargan la cuenta, pues ya embargada, pues no quisieron hacer acuerdo de pago. Por el momento, a la cuenta de la IPS se le levantó el embargo por pertenecer al sector salud y la DIAN ya tiene conocimiento del comportamiento de sus funcionarios y colabora con la justicia. En la DIAN estamos abiertos a colaborar con las autoridades en las investigaciones que se requieran. Respetamos también el debido proceso. Las autoridades investigan casos similares con funcionarios de la DIAN en distintas partes del país que manipulan los sistemas de información de la entidad para rebajar sanciones pecuniarias a cambio de pagos que exigen a los sancionados. La evasión de impuestos al valor agregado en los comercios está calculada por el gobierno en más de 50 billones de pesos. La DIAN amplió su plataforma de recepción de facturas electrónicas para tener mayor posibilidad de pescar inconsistencias planificadas, bajar la evasión y subir el recaudo. La DIAN no solo ha detectado inconsistencias en la facturación electrónica, sino también en el recaudo del IVA que deben realizar los comercios. En algunos casos se han encontrado facturas con un IVA del 17% e incluso del 25%, valores que no están contemplados en el estatuto, mientras que en otros la evasión es más notoria. Nos hemos encontrado con bienes que están sometidos al 19%, que les liquidan el 5 o el 10%, o sea, una tarifa que no corresponde. O incluso en algunos casos, pese a que el bien o el servicio está grabado con IVA o hipoconsumo, liquidan 0 pesos. La mayoría de las inconsistencias en el recaudo del IVA, que cuestan más de 50 billones de pesos al año por evasión, se registran en establecimientos de comercio. En los sectores de manufactura, que ahí nosotros recaudamos el 28% del total, el comercio también con alrededor del 29%, las actividades de construcción con un 14%. Aunque la plataforma de la DIAN está habilitada para recibir 70 millones de facturas al día, no se llega ni a la mitad. Hemos ampliado la plataforma para recibir 48, 70 millones de documentos, vamos en 32, hemos tenido un pico de 36, pero lo ideal si no hubiese evasión es que estuviéramos recibiendo alrededor de 48 millones de documentos al día. Hasta la fecha se han detectado transacciones por 2.5 billones de pesos que generan sospecha de la DIAN, al tener inconsistencias como valores muy altos para la capacidad económica de los facturadores o liquidaciones de impuestos que no corresponden. Nos indican, yo hice una compra por 5 millones de pesos, por ejemplo, pero a mi correo electrónico enviaron una factura por 50 millones. Entonces ya ese es otro tipo de inconsistencia de interés para la DIAN en la parte de fiscalización. Los establecimientos y contribuyentes que no logren explicar las inconsistencias en IVA y facturación electrónica serán sancionados por la entidad.
Comprometido a conseguir la plata que le hace falta al fisco, el director de la DIAN no ha encontrado ambiente en el Congreso para hacer mucho más estricto y transparente el control aduanero y quitarle al menos una parte de los 100 billones de pesos que dejan de entrar al país por evasión de impuestos. A 8 días de que termine la legislatura del Congreso, aún no hay consenso con las comisiones económicas para radicar la ponencia de la ley de financiamiento. Entre los reparos que ha tenido esta iniciativa está el adelanto de la regla fiscal, el aumento en la tarifa de ganancias ocasionales que ya fue eliminado del articulado y el umbral del impuesto al patrimonio. El director de la DIAN, Jairo Villabona, aseguró que el artículo que ofrece recompensas por delatar a los evasores de IVA y contrabandistas que ocasionan pérdidas al erario superiores a los 7 billones de pesos anuales también tiene sus opositores en el Congreso. Lo que nosotros necesitamos es que los congresistas tengan la voluntad política de combatir eso. La evasión en Colombia, de acuerdo con cifras de la DIAN, es cerca de 100 billones de pesos al año. Si nosotros logramos controlar al menos el 20% de esa evasión, seguramente no tenemos que hacer ni siquiera reforma tributaria. El IVA a las apuestas digitales, que busca un recaudo de 2 billones de pesos y también ha sido objeto de críticas, sería progresivo, tal y como lo han propuesto algunos congresistas. Los juegos de azar, la idea es que tengan una tarifa plena del 19%, aunque podría darse un espacio de 1 o 2 años que, por ejemplo, operaran al 50%. Si la ley de financiamiento no prospera, la DIAN presentaría el año entrante un nuevo proyecto para reorganizar el sistema tributario que actualmente cuenta con 294 beneficios como descuentos tributarios, rentas exentas y deducciones fiscales. Y no se descarta la recompensas a los delatores de contrabandistas. Nosotros mismos promoveríamos una reforma para mejorar el sistema tributario. Básicamente es mirar esos 294 beneficios tributarios en el mundo. Uno de los principios es que para que yo otorgue un beneficio tributario tengo que hacer un análisis beneficio-costo. Se espera que la próxima semana se logre erradicar la ponencia de esta iniciativa, cuyos debates se llevarían a cabo en sesiones extraordinarias que irían hasta el 20 de diciembre.